Les agradezco en primer lugar la participación, esta linda tarde de jueves soleado, de una primavera cercana en un año particular. Como les decía, yo soy José María Lescano, soy docente, investigador del GEXI, del Grupo de Investigación en Nuevas Tecnologías de la Facultad de Ciencias Jurídicas, y en particular gracias a la invitación que muy amablemente nos ha hecho el Instituto de Cultura Jurídica, que ha iniciado un ciclo de conversatorios sobre investigaciones sociojurídicas en épocas de COVID, nos ha ofrecido la posibilidad de poder trabajar en algunas de las investigaciones que tenemos en marcha dentro de la facultad. En función de eso, se nos ocurrió la oportunidad de ponernos un poquito a contar algunos aspectos que tienen que ver con este proyecto, con un proyecto de investigación que ha sido acreditado por la Universidad Nacional de La Plata, un proyecto de I+D, como se lo llama, de investigación y desarrollo, centrada particularmente, bueno, en lo que llamamos de alguna manera, quizás tanto grandilocuente, si se quiere, no es el interés, digitalización del poder Judicial o del Servicio de Administración de Justicia en general, para poner un poco el foco y estar en atención a los temas que han venido ocurriendo respecto de la práctica judicial a partir de las nuevas tecnologías. En particular también le quiero dar un especial agradecimiento a Daniel Flamini, el doctor Daniel Flamini, la doctora Noelia Novillo, bueno, el doctor Valentín de la Loza, y la doctora Sandra Gral y la doctora Fabiana Coradi, que nos han prestado un ratito de su valioso tiempo y dedicación en aportarnos algunos aspectos que tienen que ver con este tema que nos interesa y que consideramos muy importante para la actividad profesional. Básicamente, y como una primera aproximación, porque la palabra es de los invitados en particular, la idea es contarle un poquito a quienes por ahí no están tan cercanos a los temas del ejercicio profesional. Este ámbito es un ámbito en general el ámbito del conversatorio en general es de investigadores, docentes investigadores. Entonces, quizás no todos estén en los temas que tienen que ver con, bueno, cómo ha ido este proceso, cómo ha ocurrido este proceso de incorporación o de apropiación de tecnologías en el proceso y en la práctica cotidiana de abogados, abogadas, y jueces y juezas y funcionarios del Poder Judicial. Y esto comenzó allá lejos, hace mucho tiempo, porque la Corte ha venido avanzando con distintos niveles de desarrollo y distintas velocidades en particular, hasta, bueno, en el año 2017, 2018, bueno, comenzaron a aparecer las acordadas quizás un poco más fuertes, más impactantes, a lo que se refiere a la implementación de las tecnologías. Así podemos hablar de la acordada 3845, bien, que habilitaba el reglamento de notificaciones por medios electrónicos, bueno, la 3886 del 2018, que planteó la obligatoriedad del sistema. O sea, estamos hablando de 2 años atrás, ¿no? En particular. Durante el 2000, no sé si se escucha bien. Bueno. Hay un poco de ruido, profe. Hace un ratito se le escuchaba mejor. No sé cuál es la diferencia. Puede ser mi sistema tecnológico. En la clase pasada se lo escuchaba mucho mejor. Gracias.
Bueno, simplemente como para poner un poco en contexto lo que estábamos hablando. Estábamos diciendo en el 2018, 2017, 2018 fueron las acordadas de la Corte más importantes. En 2019 hubo importantes avances que tuvieron que ver un poco con los distintos mecanismos de comunicación con otros organismos del Estado, de la administración, de bancos, aseguradoras. O sea, fueron la mirada que nosotros tenemos es que durante el 2019 se fueron como agregando modularidades para que el sistema pueda llegar a tener mejor funcionamiento, ¿no? En la conexión con otros organismos, inicios de trámites e incluso de apremios de manera electrónica y demás, hasta que, bueno, llegó justamente el cisne negro, llegó la pandemia y nos planteó a todos en en una cultura digital con force, ¿no? Una cultura digital en la que las prácticas las tenemos que hacer necesariamente por estas tecnologías. Las instituciones tienen que funcionar de un modo en el que cuidando la seguridad jurídica, cuidando el acceso a la justicia en particular de estos temas, esto tiene que ponerse en marcha. Entonces, ahí nos encontramos con las audiencias a distancia, las audiencias remotas, en particular, bueno, hasta la importante acordada 3975, que implementa lo que se podría llegar a considerar o definir como una aproximación a un expediente digital con un reglamento de escritos, resoluciones, actuaciones y diligencias que articula de alguna manera esto que es lo que se conoce o conocería como expediente digital. Esto es en cuanto a lo normativo en general. En cuanto al marco teórico de la investigación que venimos llevando adelante, y como para cerrar un poquito el tema, todos sabemos que acá nos estamos encontrando en el marco de lo que se conoce como gobierno electrónico, o sea, la incorporación, el uso de tecnologías en las funciones de los organismos del Estado y en los agentes y actores que interactúan con él, ¿no? Sean ciudadanos o, en este caso en particular, abogados y abogadas que interactúan directamente con el Estado. Entonces, dentro de este proceso de gobierno electrónico, que tiene sus distintas etapas, y en este sistema lo estamos viendo claramente, se articula lo que se conoce la informática jurídica, es decir, este modo de utilizar tecnología para realizar distintas funciones, distintas tareas dentro de la función de los abogados, abogadas y el Poder Judicial. Entonces, dentro de la informática jurídica tenemos la informática documental, que, bueno, el JUBA es un ejemplo de ellos, ¿no? Pero también la informática de gestión, que tiene que ver con la gestión dentro de los distintos organismos, y también un tipo de informática jurídica que se la reconoce como metadocumental, que tiene que ver con un tema que no lo vamos a abordar en el momento, pero tiene que ver con la inteligencia artificial, la posibilidad de que los organismos, de que las máquinas puedan tomar determinadas decisiones con impacto jurídico, lo cual ya está haciendo ocurrir. Pero bueno, esto en un plano. Por otro lado, tenemos justamente la situación de la brecha digital, ¿no? Como esta brecha no solo de acceso a la tecnología, sino también de conocimiento, gestión de la tecnología para poder utilizarla, y en esto entra fuertemente lo intergeneracional, entra fuertemente el acceso a la tecnología y también el manejo de esta gestión. Siempre cuando hablamos de brecha digital, no hablamos solamente del acceso a la tecnología, sino también hablamos en un segundo plano que tiene que ver con poder dominar la tecnología, manejar la tecnología, poder utilizar la tecnología de acuerdo a nuestros intereses, pero también una brecha digital que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, igualdad de
de acceso a esa tecnología. Entonces, eso como uno de los temas que impacta fuertemente dentro de un proceso, como les decía, como decíamos, de apropiación. Y acá es un poco la idea de ir abriendo quizás el diálogo en este sentido de apropiación como un modo en que la tecnología, los ciudadanos o los usuarios, en este caso, nos vamos apropiando, vamos incorporando la tecnología a nuestras propias funciones, a nuestras propias tareas. Es decir, la mirada de la apropiación tecnológica va más allá del uso y el consumo de la tecnología, sino que se centra particularmente en la persona, cómo la persona y las instituciones van incorporando esas tecnologías a los efectos de cumplir las funciones o los cometidos que tienen. ¿Bien? Y en base a esto es un poco lo que les quería invitar a comenzar el diálogo en el sentido de, bueno, cómo están viendo, cómo está produciéndose este proceso de apropiación tecnológica en función de las actividades o las metas que tenemos como operadores del sistema. No sé, Valentín, si quieres comenzar. Bueno, José, gracias por darme la palabra y gracias por la invitación también. Agradecido por eso. Bueno, no, como para comenzar, digamos, de alguna manera, ¿se escucha bien? Sí. Bien. Sí. Bueno, mi visión al respecto, digamos, de la problemática tiene que ver, en este sentido, yo soy un abogado, ¿no? Como la mayoría de ustedes que ejerce la profesión, digamos, o sea, mi visión del otro lado del mostrador que tiene que ver por ahí, ¿no? Con la representación de los justiciables en los procesos y como, bueno, como persona dedicada también a la cuestión que tiene que ver desde la docencia en la facultad, pero también al ejercicio puntual, digamos, de la resolución de los conflictos. Y en este punto me quería detener como cuestión introductoria, desde esta visión un poco que planteo, en el sentido de que mi primera observación tiene que ver con que el proceso judicial quizá le cuesta, ¿no?, seguir de cerca la marcha y el vértigo de los conflictos sociales que debe resolver. De alguna manera es como que el vértigo de la sociedad ha llevado a que los conflictos se desarrollan de manera cada vez más acelerada y bueno, y seguir esa marcha al proceso, no me refiero tanto a la justicia, sino al proceso, le cuesta. Entonces, bueno, ahí entiendo que hay una cuestión fundamentalmente a resolver. Y en el sentido de la cuestión tecnológica, toda esta nueva utilidad del servicio de la tecnología puesta también para que la tecnología sirva para achicar, digamos, de alguna manera los tiempos del proceso, ¿sí? Me parece que ahí está el gran desafío de la cuestión tecnológica. Y en ese marco hacer referencia puntual a lo que tiene que ver con la cuestión del expediente, ¿sí? El expediente como construcción, pensaba yo delineando, digamos, algunas cuestiones antes de ingresar a la charla, como hasta cuestión simbólica, ¿no? El expediente como agentes que somos del campo jurídico, el expediente que hasta hace no tantos años, digamos, era un objeto de tinta, de papel, y bueno, y la resistencia que hemos tenido todos también para modificar, ¿no?, ese lugar y encontrar un nuevo, digamos, un nuevo elemento que ya no sea físico, sino de alguna manera electrónico, ¿no?, que carezca por ahí de una entidad tangible. Bueno, en este sentido me parece que, digamos, lo conversábamos hace unos días también con José, la irrupción, en algún momento cuando salen las acordadas,
había por parte de los abogados muchos comentarios respecto de que esta irrupción o esta forma intempestiva de generar casi de un día para otro una obligatoriedad en la presentación electrónica no había estado del todo bien vista. Porque digamos, era un cambio que había que acostumbrarse, una nueva modalidad, y la realidad es que hoy, digamos, esto de la pandemia, lleva hoy a considerar que, ¿no? A decir, bueno, menos mal que se generó de alguna manera, sea de un día para otro, sea articulando los mecanismos que se pudieron dar, pero la verdad que si la situación hubiese sido de tener todavía un expediente físico, hubiese sido casi imposible este año poder tener actividad. Y en este sentido, bueno, yo marqué algunas cuestiones también como para diseñar de manera rápida y poder darle también lugar al resto de los oradores las cuestiones que veo más positivas. Respecto de este juego, ¿no?, que se dio con la articulación del mecanismo virtual y la necesidad imperiosa a través de lo que es, digamos, la situación sanitaria de tener que sí o sí atravesar todo el proceso por el mecanismo virtual. Que en realidad creo que lo que hay, sinceramente, son muchas más ventajas que críticas, ¿no? Me parece que, por ejemplo, lo que tiene que ver con la cuestión de las comunicaciones directas que han implementado los juzgados sobre diversos organismos, como por ejemplo el registro de la propiedad, a los abogados nos ha facilitado y ayudado un montón. Sobre todo lo que tiene que ver con trabas de medidas cautelares. En ese sentido, me parece que obviamente hay una cuestión muy compleja que tiene que ver con la articulación del resto de los organismos públicos, que excede seguramente a la justicia, pero que también hay una necesidad imperiosa de que el resto de los organismos públicos también instrumenten mecanismos de notificaciones electrónicas para poder recibir comunicaciones. Y me parece que en ese sentido, si bien el registro de la propiedad estuvo muy adelantado, el resto de los organismos públicos viene muy relegado y muy atrasado. Noto también respecto del ejercicio profesional el cambio también en la utilización del tiempo que ha generado esto de no tener que ir a tribunales, ¿no? Y creo también que es algo muy positivo incluso para los funcionarios y para los empleados judiciales. Me parece que el tiempo que le tienen que dedicar en general desde la justicia a la atención de los profesionales se puede articular o se viene articulando con otros mecanismos electrónicos que también son bastante eficientes. Y hay una última cuestión, hay varios puntos, pero para seguir dando la palabra, hay una cuestión que me parece muy interesante del expediente judicial, referida a esto de que en cualquier momento podemos ver el expediente, digamos, no tenemos que detenernos en un horario puntual, que es el horario de tribunales. Si el expediente está a despacho, eso tampoco imposibilita que los abogados podamos ver las actuaciones. Y una cuestión que yo pienso y reflexiono mucho al respecto, que quizá, digamos, la cuestión del expediente digital también sirva para que sean los propios justiciables quienes puedan visualizar la causa que los tiene como parte, ¿no? Que eso en general respecto del expediente físico no sucede. Bueno, hasta ahí un poco los lineamientos que quería introducir a la charla. Gracias, Valentín. Sí, interesante tus puntos, varias puntas has tocado. Doctor Flamini, bueno, el doctor Flamini está también con la doctora Novillo.
son profesionales, docentes también. Quisiera escuchar sus palabras, por favor. Bien, buenas tardes. Desde luego agradezco la invitación y desde ya comparto lo manifestado por el doctor de la Loza. A mí me trae algún tipo de reflexión, digamos, un poquito más sobre lo áspero o los puntos, digamos así, a pulir del proceso digital. Y sobre todo, con relativo a una readecuación de la normativa con relación al proceso digital y al proceso en general. Antes de entrar en eso, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre la situación del servicio de justicia. No es novedad que el servicio de justicia viene complicándose sostenidamente ya hace muchos años. Sin duda que esta herramienta de la digitalización del proceso es altamente útil y seguramente cuando no tengamos asperezas que limar relativo al mismo, va a ser aún más útil. Pero sin embargo, aun cuando ello ocurra, debemos tener en cuenta que no es más que una herramienta. Están detrás las personas que tienen que merituar, que tienen que despachar, que tienen que manejar ese programa. Y sobre todo, ni hablar ahora de la cuarentena, tenemos, a pesar de ese proceso digital, muchos de sobre todo los organismos jurisdiccionales de primera línea, están en el límite de sus posibilidades. Lo que los lleva a un trabajo, no digo forzado, pero muchas veces con más horas de trabajo, con menos posibilidad de reflexión, ni hablar de las pocas posibilidades de estudio y de capacitación del personal o de los funcionarios. Sin duda que desde los abogados que ejercen la profesión desde afuera ocurre lo mismo, más o menos, pero por otras razones. Y todo tiene que ver no solamente con la velocidad de los actos en general, sino con lo que de alguna manera se está sobrepasado de la capacidad de trabajo. Insisto, con un proceso digital que funcione fluidamente sería una gran colaboración. De hecho, funciona bastante bien y lo que hoy me gustaría hablar es reordenamiento de algunas cosas. Pero trayendo, digamos así, las malas noticias que todos conocemos, lo que creo que tendríamos que estar preparados, y no me gustaría estar en el lugar de los funcionarios a cargo de órganos jurisdiccionales, es qué va a pasar cuando se levante la limitación de la cuarentena en que haya un ingreso irrestricto de causas. Todas las causas que han sido detenidas en su inicio, y a esto le debemos sumar, y espero no ocurra, pero seguramente va a ocurrir, dado los problemas socioeconómicos, la generación de incumplimientos contractuales de diferente índole que van a provocar una multiplicidad de causas. Bien, he dado un panorama altamente alentador, no es lo deseable, pero creo que todos de alguna manera lo pensamos, ¿no es cierto? Bien, más allá de esto, y que contra lo que viene, evidentemente, haremos lo que podamos, el sentido, imagino, de hoy es, al menos dentro de esa posibilidad fáctica, es qué podemos mejorar lo que ya existe. Y en ese sentido, se me ocurría, observando diferentes puntos de vista, que sería necesario una readecuación del proceso normativo en cuanto al proceso digital y al proceso en sí. ¿Y a qué me refiero? Como en la parte introductoria, José has manifestado la amplitud de normativas que se fueron llevando a cabo para implementar este proceso digital.
el doctor de la Loza, por supuesto, comparto todo lo manifestado, pero ello provoca diferentes, digamos, cuestiones negativas. Provoca que, si bien conocemos el derecho, o al menos bastante bien, digamos que lo podemos llevar adelante, es como que planteado como está, hay una normativa, diría, laberíntica. Y no quiero empezar a dar, pero me veo obligado para expresar lo que digo, a dar algún tipo de ejemplo. Mencionaste, José, la acordada 2514, una acordada que evidentemente en el año 92 se lleva a cabo por el inicio del uso de la computación, en el que estableció en aquella época, que fue un hito también, para que los profesionales no hiciésemos lo que quisiéramos al presentar escritos, porque había una variedad de presentación de escritos que excedía la imaginación. Entonces, teníamos el artículo 118, que actualmente lo tenemos, que no sufrió cambios, al que había que aplicársele la acordada 2514, que sí hubo cambios sustanciales, y sobre esta, a su vez, ocurrieron luego unas cuantas acordadas, y sobre estas resoluciones, en definitiva. Lo que antes era un artículo, hoy tenemos un artículo que, si lo leemos, no refleja lo que hay que hacer en cuanto a los escritos judiciales o presentaciones judiciales. Si tuviéramos que dar una clase de derecho procesal y la clase fuera relativa a cómo presentar los escritos judiciales, los alumnos estarían pensando, pero esto no me gusta, esto no está claro, esto no es lineal. O sea, tengo que andar hurgando las diferentes normativas, resoluciones de corte, es como tedioso el tema. Sin duda que hay cuestiones de urgencia, y hasta que se legislen adecuadamente, que la única salida es a través de una acordada o una resolución de corte, etc. Pero no nos olvidemos que ya vienen transcurriendo unos cuantos años de que se vienen suscitando determinados cambios y no se ha seguido ese reordenamiento normativo, digamos, de una manera más adecuada. Y con esto no digo que no haya, seguramente las hay, mesas de trabajo donde estén propugnando ese objetivo. Lo único que digo es que hasta el día de hoy no lo veo, y lo veo demasiado estático, y lo veo como que está demasiado cómodo la normativa en normas a través de acordadas de la Corte que no se reflejan en una ley que modifique el Código de Procedimientos de una vez. En sentido contrario, ustedes me podrán decir, pero van surgiendo nuevas tecnologías que dan posibilidad de determinados actos que podían no estar contemplados en determinado momento. Muy bien. Lo que pasa que, insisto, seguramente van a surgir nuevas tecnologías que mejoren las que hoy estamos utilizando, y quizás requiera algún tipo de legislación complementaria y una posible modificación legislativa. Pero creo que ya va siendo hora de que simplifiquemos la normativa a la cual estamos sometidos, tanto los que litigamos desde afuera como los que tienen que decir el derecho. Les doy, por ejemplo, otro ejemplo. Artículo 40 del Código de Procedimiento Civil y Comercial. El artículo 40 fue modificado no hace muchos años con motivo también de las notificaciones electrónicas. Y básicamente la introducción que aplica es que, además de constituir domicilio procesal, que la Corte ahora denomina como físico, debemos indicar una casilla de correo electrónico, hoy
la constitución, para decirlo que no lo dice así, del correo electrónico. Este no es el problema. Hasta ahí viene todo bien. El artículo 41, donde establece cuáles son los efectos si no cumplimos con esta carga. Y hace referencia al artículo 41 a que si no se refiere a la carga indicada en la primer parte, y entiendo yo que la primer parte es el primer párrafo del artículo 40, da como efecto negativo es que se tendrá por constituir los estrados del tribunal y se notificará a través de la vía del artículo 133, es decir, por nota. Hasta ahí va todo bien. Pero pueden surgir alternativas que pueden, digamos, ser exageradas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo constituyo domicilio procesal físico y no cumplo con la carga de indicar un correo electrónico o constituir el domicilio electrónico, si lo queremos denominar de otra manera? Bueno, ahí entraremos en la aplicación y el criterio, buscaremos algún fallo de cámara, algún tipo de resolución que intente salvar el sistema, pero entramos en posibilidades de que puedan haber fallos erróneos, que tengamos que perder tiempo yendo a cámara, y todo esto lo podríamos solucionar con una legislación que deje claro, así como dejaba claro antes el artículo 41 cuando no existía la posibilidad de inclusión o la carga de inclusión del correo electrónico. Y ustedes dirán, pero bueno, si no constituyo domicilio físico y sí lo hago con el electrónico, ¿me tienen que aplicar, digamos, la sanción del artículo 41? ¿Me van a notificar todo por nota? Cuando en realidad las notificaciones por cédula obligatorias se reducen y podría notificarse al domicilio electrónico. Viceversa, si yo no constituyo domicilio electrónico, las notificaciones papel que se ven reducidas al inicio, digamos, supongamos, o a determinadas cuestiones de los incisos 1, 10 y 12, para empezar, del 135, ¿no podría suplirse que en ese caso el código diga a aquellos que no han constituido domicilio físico, les será notificado en el electrónico? O sea, estos pequeños detalles que yo estoy dando, y que existen otros, parecen nimiedades en el momento que estamos transitando, en un momento de pandemia, en un momento de limitaciones que impone la cuarentena, en un momento de necesidades, sumado a todo eso en un contexto social y económico que no está nada tranquilo y que las perspectivas no son buenas, sobre todo dada la situación de todas las expectativas que tenemos tecnológicas. Creo que en muchos casos vamos a tener serios problemas de presupuestos para implementar algunas cosas que se podrían llegar a implementar. Entonces, no los quiero aburrir y aparte quiero respetar el tiempo que van a tener los otros disertantes, pero sin ir más lejos, y un solo puntito más, pero yo creo que ya la idea está expresada. Tenemos todavía en danza, cuando hablamos de escritos judiciales del 118, donde dice, tendrán que los escritos en tinta negra, azul, negra, en forma manuscrita. Yo les diría, ¿no habría que hacer una distinción si es que van a tener que coexistir, no sé por cuánto tiempo, escritos físicos y digitales? Hacer una distinción, para este será necesario reglamentar esto y para este será necesario esto. Y por último, y cierro, más inmediatamente, y lo mío es más ambicioso, quiero volcar quiero verlos reflejados en el Código de Procedimiento. Muchos de los salvavidas que se han implementado para tratar de llevar adelante reclamos que no pueden esperar, ni aún con la cuarentena, se han tratado de viabilizar medios de comunicación
que, como lo manifestamos en la charla anterior, no me acuerdo quién lo había dicho, sería bueno una reglamentación del uso de los mismos, pero detallada, para que no pueda, digamos, también establecerse una posibilidad de nulidad o de cuestionamiento si esa notificación ha sido correcta o incorrecta y afecte derechos de terceros o de los justiciables. Bien, yo creo que ese es el tema que hasta aquí quería expresar. Gracias. Gracias, doctor Flamini. Se nota su calidad de docente de Derecho Procesal y los puntos que a usted le interesan, ¿no? Claro, dos cosas, un par de cosas muy interesantes. Una bien vinculada a la cuestión de teletrabajo y las personas que están detrás de las máquinas. Hay seres humanos justamente que tienen una enorme tarea, una enorme responsabilidad en el trabajo y que se les han cambiado los esquemas fuertemente, sobre todo en este último tiempo, en el que se realizan las actividades de determinados conflictos y lo que se va a venir. Me interesó esta alegoría de esta normativa laberíntica en el proceso. Creo, y por ahí se discutía un poco, o hablábamos en el chat, que es una circunstancia de en estos procesos de transición, muchas veces el aumento o la inflación normativa, ¿no? De determinadas cuestiones, hasta que, bueno, se puedan depurar y se puedan concretar. Pero claramente, y acá lo sabemos por el propio proceso, los procesos son largos y va a llevar un gran tiempo de transición en este sentido. Bien, tengo algunas preguntas por ahí, alguna participación, pero antes de ello me gustaría escuchar a los representantes de la Judicatura. No sé, doctora Gral o doctora Coradi. Bueno, buenas tardes. Voy a tomar yo la palabra. Habíamos acordado esto con la doctora Coradi, bueno, empezaba yo. En primer lugar, bueno, agradezco a la invitación que nos han hecho muy gentilmente. Bueno, nosotras también somos docentes de nuestra querida facultad, así que participamos no solamente en nuestro rol de juezas, sino también en nuestra actividad docente, así que nos parece muy significativo que tengamos estos espacios, que nuestra universidad esté haciendo este tipo de investigaciones, que estemos ocupados y preocupados por la forma en que llevamos adelante nuestras cuestiones jurídicas, no solamente vinculadas estrictamente al litigio judicial, sino a todas las prácticas que hacen a la vida profesional en todos los ámbitos. Así que estaríamos nosotros trabajando sobre un aspecto de las prácticas jurídicas que se vinculan puntualmente hacia las prácticas judiciales. Y bueno, y puntualmente el tema que por lo que tengo entendido estamos trabajando hoy es el de la digitalización del servicio de justicia, ¿no? Y bueno, un poco pensando en esto, y también otro título posible que encontré es el del proceso judicial. Bueno, se digitaliza el servicio, el proceso, es un poco complejo hablar de realmente qué está sucediendo, y bueno, un poco de la mano de lo que comentaban los expositores anteriores, o el doctor Flamini recién, sobre esta preocupación de qué va a pasar, qué está pasando, hacia dónde vamos, ¿no? Y entonces yo quisiera ahí aclarar algo que me parece fundamental, al menos desde el punto de vista de estas dificultades que encontraba el doctor sobre la hiperinflación normativa, y no solamente eso, sino de una manera intrincada. A nosotros también nos pasa que tenemos que buscar qué dice acá, qué dice allá, cómo nos manejamos, y ¿no? Es decir, no solamente la normativa reglamentaria de nuestra Suprema Corte, sino en general la normativa con la cual trabajamos nosotros, los que estamos dentro del ámbito judicial, siempre es compleja, es variada, a veces hasta contradictoria. Es decir, que uno de los materiales con los cuales nosotros trabajamos, que vienen a ser
materiales externos, porque la normativa no la creamos nosotros, sino que es, digamos, nosotros lo consideramos como un material externo a nosotros, a nuestra actividad, es lo que nos viene dado, una nota que nos viene dado, es el material normativo, y después por otro lado también tenemos el material que nos traen los letrados con sus problemas, conflictos, con sus situaciones, es decir, son materiales que nosotros nos vienen desde el medio externo, con lo cual nosotros construimos o tratamos de gerenciar el caso. Y después ver si con ese caso gerenciado llegamos a alguna resolución. Dije resolución y no dije solución. Porque, bueno, solucionar los casos, los temas, no creo que sea realmente algo posible, ¿no? Lo que hacemos es tratar de darle un tratamiento y que ese tratamiento resuelva de algún modo la cuestión que se vino a plantear, pero bueno, nunca van a ser una solución absoluta de los temas. Entonces, pensándolo desde ese punto de vista, hay muchísimas cuestiones sobre las cuales podríamos tratar acá, pero la más importante que a mí me pareció destacar después de escuchar a los expositores anteriores, es que para nosotros, las juezas y los jueces que estamos en la provincia de Buenos Aires y que además tenemos una red en materia civil y comercial que hace poco estamos trabajando, ya hace un año que estábamos comunicándonos, pero ahora estamos trabajando intensamente porque todas estas cuestiones necesitan ser debatidas, tratadas, todo lo que nos está ocurriendo actualmente. Nosotros consideramos que nuestro ámbito no es un espacio de lucha y de contienda como tradicionalmente se ha leído, se ha estudiado y se ha considerado el proceso judicial o el ámbito judicial. Para nosotros el proceso es un espacio de encuentro. Entonces, a partir de ese encuentro, de esa situación de nosotros tenemos la posibilidad de escuchar y de conocer realmente qué es lo que está sucediendo entre las personas que nos traen su conflicto, vamos a llevar adelante la gestión del caso judicial. Es decir, pensarlo como un encuentro, evidentemente hay situaciones conflictivas en los casos, pero cuando logramos ese encuentro a través del proceso que es escrito, pero ahora también vemos que lo escrito se pasó a lo digital, con la incorporación también de la oralidad, que también es reciente, digamos, hemos logrado que ese espacio de encuentro sea más efectivo, más real, y en esos momentos logramos encontrar realmente cuáles son esas cuestiones, digamos, las verdaderas discordancias que hay entre las partes, porque si logramos tener un acercamiento real, vemos que hay muchas coincidencias muchas veces y que las verdaderas discordancias son más pequeñas de lo que se pensaban, y entonces ahí logramos disolver más rápidamente la situación, y esto es lo que yo al menos considero, y con los colegas con los que trabajamos, lo que nos va a posibilitar mejorar los tiempos procesales. Entonces, ahora lo tecnológico, ¿sí? También nos ayuda a nosotros a manejar esos tiempos procesales en la medida que podamos adecuar las dos cosas. Es decir, primero, ¿qué es lo que queremos nosotros? Es decir, ¿hacia dónde nos vamos? ¿Hacia dónde dirigimos? Es decir, pensando en esta interacción más presencial, presencial desde el punto de vista de cuando podíamos hacer la oralidad, ¿no? Ahora lo estamos haciendo también a través de estos medios tecnológicos. Pero ese acercamiento con las partes y con la situación que nos trae al proceso nos ayuda muchísimo para acortar los tiempos y los momentos procesales. Entonces, por ahí esa dificultad que planteaba el doctor Flamini sobre la normativa y las discordancias normativas y toda esa problemática, quizás nosotros podemos llegar a resolverlo o a sortearlo, porque como les decía, la normativa es algo externo que nos viene a nosotros, es un elemento externo con el cual tenemos que trabajar. Podemos lograr pequeños acuerdos procesales dentro del juicio o dentro de nuestro espacio y acordar cómo vamos a manejarnos independientemente de que la normativa sea compleja, autocontradictoria y genere un montón de situaciones que a nosotros no nos sirve para llegar a dar ese tratamiento. Esa es una cuestión que quería comenzar. Pero ahora yendo bien puntualmente a lo de esta charla, es decir, cómo a nosotros nos llegó esto del expediente digital, la digitalización.
En primer lugar, sabemos que esto vino a través de distintas etapas y de procesos, y comenzamos con algunas pruebas, algunos ensayos. Los jueces comenzamos con nuestras comunicaciones con el banco, fue por allá 2013-2014 que hacíamos los giros, las transferencias, y a partir de ahí utilización de firma electrónica, y a partir de ahí, bueno, empezaron un montón de pequeñas cuestiones que empezamos a probar y a ver de qué se trataba. Hasta que llegamos al momento en que comenzaron las presentaciones de los letrados, y bueno, ni hablar de lo que hablaban ustedes recién hace un momentito, cuando estas presentaciones se hicieron obligatorias. A partir de ahí es donde vemos que realmente era posible un expediente digital. Pero bueno, todavía nos pasaba que faltaba la parte nuestra, que si bien los proveídos ustedes ya los veían de antes, estaban desde antes en el sistema, no estaban los escritos, estaban solo los proveídos, a nosotros nos faltaban algunos elementos todavía para tener un expediente completo. Y bueno, creo yo que con la última normativa, justamente la que modifica la 2514 y las últimas resoluciones que se dictaron ahora durante la pandemia, fueron posibilitando y dando más herramientas para ver si realmente es posible la existencia de este expediente digital. Entonces, en este proceso de despapelización, que también se denomina, nosotros nos preguntábamos, bueno, primero, ¿cómo lo hacemos? El cómo lo hacemos viene ya de la mano de esto que les decía, que lo estábamos trabajando, que veníamos ya ensayando, si se quiere, con esta modalidad, pero bueno, nos encontramos que a nosotros nos falta capacitación. Hay muchas cuestiones del sistema que se van modificando, de la Augusta y demás, que a veces no tenemos suficiente conocimiento, y los cambios se dan de manera muy rápida, y entonces tenemos que estar llamando al área de informática, preguntando cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro, ensayando nosotros mismos. Y entonces, yo hace poco, cuando me invitaron a esta charla, empecé a pensar, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando en el juzgado? ¿Cuáles son los efectos de todo este proceso que se está dando de esta manera un poco más acelerada de la que estaba prevista? Y bueno, una de las situaciones que encontramos, por ejemplo, de efectos no queridos, digamos, de este proceso de digitalización, es que a veces no hay una correspondencia total entre el estado en que se encuentra el expediente, ¿sí?, y lo que se ve desde la MEP, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa falta de sincronía que hay entre lo que nosotros cargamos en Augusta y hasta el momento en que se pueda ver en la MEP, genera, digamos, cierta situación de incertidumbre, ¿no? Porque realmente, ¿dónde está el expediente? Yo presenté un escrito y resulta que el expediente sigue estando en letra. Bueno, y eso tiene que ver con algunas situaciones incluso internas, por eso era esto de lo que se planteaba, no qué pasa dentro y qué pasa afuera, que nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con el papel, entonces si el expediente está en letra, pero me presentaron un escrito digital, yo lo paso a despacho virtual. Eso decían, ¿no? Trabajaban mis secretarias, mis asistentes del juzgado. Pero en un momento les digo, miren, no, porque ahora ya el expediente, por lo menos desde el momento en que dejamos de movilizar el papel, ¿no? Porque así como los abogados no vinieron más a las mesas de entrada y no tuvieron más, digamos, posibilidad de ingresar a los juzgados, los expedientes no se movieron. El expediente papel se quedó ahí donde estaba, en el casillero que estaba. Después vamos a ver eso cómo evolucionó, pero hubieron 2 o 3 meses donde los expedientes papel prácticamente no se movían. Entonces, el expediente con el cual realmente estuvimos trabajando, porque realmente el escritorio remoto se formó en abril, o sea, ya en el mes de abril ya estábamos trabajando con remoto, primero muy limitado y después ya todos los empleados, este expediente era digital. Entonces, si está en letra el expediente papel, ya no es relevante para nosotros ni para los letrados. Lo que es relevante es que esté en letra el expediente digital. ¿Se ve la cuestión? Entonces, esta es, digamos, una problemática y unas discusiones que tuve que mantener yo con la gente del juzgado para que, y todavía cuesta tener esa conciencia de lo que está en trámite y lo que estamos manejando es el expediente digital, no es más el expediente papel. Sin embargo, tenemos los famosos expedientes mixtos. Entonces, cuando empezó a movilizar el trabajo con la Cámara y las cámaras empezaron a mandar los expedientes que tenían de antes de la pandemia, y nosotros nos vimos obligados, fuimos dictando sentencias en expedientes que eran prácticamente el 80% en papel, y no pudimos hacer más el esfuerzo de digitalizar, porque anteriormente a esto lo que hacíamos era tratar de digitalizar para mandar a la Cámara el expediente digital. Llegó un momento que fue imposible,
para digitalizar todo necesitamos que esté todo el juzgado digitalizando, y de hecho al juzgado va una sola persona que está de guardia, digamos, que está cumpliendo tareas de asistencias mínimas. Bueno, nos vimos imposibilitados de esto y tuvimos que empezar a mover el papel. Con lo cual, estamos viendo que estamos todavía en una etapa de mucha complejidad, porque el papel todavía está instalado dentro de los juzgados y todavía se está moviendo, y necesitamos que se movilice, porque la tarea de digitalizar es tan enorme que, digamos, necesitaríamos mucho personal dedicado solamente a digitalizar, que fue lo que yo en un primer momento pensé. Digo, bueno, digitalicemos todo lo que podamos en la medida que lo van pidiendo, y bueno, llegó un momento que fue imposible hacer eso. Bueno, es donde ahí nos damos cuenta todavía el gran volumen que tiene el expediente papel. Bueno, hay muchísimos temas más para mencionar, pero me parece a mí que esta es una de las cuestiones. Bueno, ¿y cuáles fueron lo que desterramos? Por ejemplo, algo que se desterró totalmente, creo yo, no sé si en algún juzgado todavía está, pero bueno, alguna de las acordadas ahora lo mencionó, es la costura del expediente, ¿no? Eso es algo que está desterrado. Es una práctica que para mí es del siglo XIX, por lo menos habrá comenzado en el siglo XIX, y estábamos en el siglo XXI y todavía se cosían expedientes, ¿no? En mi juzgado, yo hace muchísimo tiempo, cuando ingresé como jueza, el que estoy ahora actualmente, fue lo primero que saqué. Es decir, todavía tenemos expediente papel, no se hablaba mucho de la digitalización, pero no se podían coser los expedientes. Es un tiempo que insume la costura, que no nos podíamos, yo al menos consideraba darnos el lujo de gastar cuando había otras cosas prioritarias que teníamos que hacer. Entonces, por suerte, creo yo que la costura ahora desaparece totalmente, y bueno, es una de las cosas desterradas. Pero otras cosas, digamos, todavía están vigentes, que están vinculadas con el papel, y bueno, tenemos que adaptarnos a esta doble, digamos, esta doble modalidad de trabajar lo digital y juntamente con lo papel. Y desde el punto de vista de lo digital, algunas cosas que podemos mencionar es los pases. Mejoramos mucho con los pases. El 80% de los pases lo podemos hacer de manera electrónica, al fiscal, al asesor, a la receptoría, hacemos por oficios, los pases, los informes, que antes iba al expediente y volvía para tomar nota. Esas eran barbaridades. La verdad que ahora uno se da cuenta que quizás para que tome nota de una cosa, el expediente no estaba en el juzgado entre 5 y 10 días, ¿no? Es decir, acortamos los plazos, y evidentemente sí acortamos los plazos. Bueno, el único lugar, digamos, donde necesitamos mandar el expediente completo en papel es a la Cámara, cuando tienen que tomar alguna resolución, o cuando otro juzgado nos pide en préstamo el expediente para ver alguna prueba y demás, y no es suficiente con lo de la MEP, también tenemos que remitir el expediente papel. Y bueno, y en los casos de incompetencia, que también tenemos que mandar los expedientes a otras jurisdicciones, bueno, que es algo que, por ejemplo, ahora está detenido, demorado, porque no tenemos en funcionamiento los correos como para poder mandar los expedientes. Así que bueno, excepcionalmente, cuando podemos lo digitalizamos si es urgente, y si no, bueno, los expedientes están ahí en espera. Digamos que tenemos una gran cantidad de expedientes en espera dentro de los juzgados para ser movilizados a algún lugar, y también, como dijo el doctor Flamini con su preocupación, sabemos que vamos a tener un montón de causas nuevas que vamos a tener que movilizar. De hecho, las que están actualmente ahora pidiendo traslados de demanda y demás, estamos tratando de dar curso a las acciones, buscar las maneras para poder avanzar con los procesos, de manera de no después encontrarnos con un montón de casos y de los cuales realmente no vamos a tener la posibilidad material de tramitarlos a todos a la misma velocidad. Si se produce ese colapso del sistema del cual muchos ya están hablando. Bueno, hay muchísimos temas, pero podemos dejarlo para el debate, ¿no? Así que yo por acá terminé mi exposición. Bueno, Sandra, yo hago algún aporte más. Vos trajiste a colación el tema de la costura. Es decir, yo fui tomando nota de todo lo que iban diciendo, y mi exposición va a ser otra, pero bueno, pero justamente para orientar más o menos estar a la misma sintonía. Con relación a la costura, yo en mi caso gané una empleada, que ahora es la que atiende la mesa de entradas virtual
y que se suma, es una chica joven, porque tenía un muchacho ya casi próximo a la jubilación en la mesa, así que esta chica se suma a la mesa de entradas virtual y es la que atiende a la mesa de entradas a diario. Uno de los grandes problemas que tuvimos cuando se decidió a partir del 17 de marzo que el juzgado se iba a atender con guardias mínimas era cómo nos comunicábamos el juzgado con los justiciables y con los abogados. Eso fue lo primero que surgió. Y bueno, cada uno empezó a pergeñar qué modalidad íbamos a adoptar. Hay quienes pusieron en los formularios de Google, mail, otros por Facebook, otros atendieron por la mesa, perdón, por el correo electrónico del juzgado, por teléfono, por WhatsApp. Hubo un sinfín de posibilidades, hasta que pronto la Suprema Corte nos abrió la mesa de entrada virtual y para mí fue un adelanto bastante positivo, porque además de unificar los criterios, el canal que tienen los abogados es muy ágil. Y en particular, los juzgados nos organizamos en forma distinta. Hoy en día, la forma de comunicarnos, como todos tenemos guardias mínimas, es a través, sé por los comentarios que hacen mis colegas en los grupos de WhatsApp, justamente los juzgados se comunican a través, los integrantes de juzgados se comunican a través de un grupo de WhatsApp. El WhatsApp nos salvó de todo esto, porque si bien veníamos con un cambio paulatino en cuanto a la incorporación del expediente digital, el COVID nos aceleró el proceso y ese proceso de transformación paulatina se transformó de un día para otro en la digitalización absoluta. Y por supuesto tuvimos el problema de si no teníamos absolutamente todos los expedientes digitalizados, tenemos expedientes mixtos que hay que ir a consultar al juzgado o que la persona de guardia tiene que digitalizarnos las piezas necesarias para poder solucionar un tema. En fin, el trabajo del juzgado, la dinámica del trabajo del juzgado cambió. Cuando el doctor de la Loza habló de vértigo, sí, vértigo sufrimos bastante todo el día, porque realmente estamos conectados, al estar conectados todo el día, no hay sábado, no hay domingo, se trabaja, por lo menos yo en mi caso también trabajaba sábado y domingo, pero trabajaba una sentencia a veces, pero no estar conectado, qué escritos tenemos para despachar, qué es lo que quedó pendiente, tenemos un problema serio con el sistema que todavía no está totalmente o 100% en su capacidad y por ende a veces es muy lento. Ayer, por ejemplo, había comentarios que hay gente que les desaparecían las letras o veían borroso. Era vos, bueno, mira. Es así, tenemos un sinfín de problemas. Como le debe pasar al abogado que también se quedó sin internet y que tiene que presentar un escrito. Eso es lógico. Yo a fin de año, en noviembre del año pasado, justo fui a unas jornadas que me convocaron para defender el token, decía. Había abogados que estaban en contra de las presentaciones electrónicas y bueno, yo tenía que ir un poco en representación para defender el tema de las presentaciones digitales. Y entre las otras cosas que me decían era que tenían que pagar internet, que el internet se les caía, que tenían un montón de problemas, que ahora esos problemas pasaron a ser ventajas, porque por suerte estamos un tanto digitalizados y podemos proseguir con las causas, porque como nos comentaba el doctor Flamini, lo manifestó, realmente si no hubiéramos empezado con esto, ¿qué ocurriría en esta etapa de pandemia? A nosotros, como estábamos más acostumbrados, ya estábamos
desde el año 2010, 2012, ya ayornados al tema, y yo, por ejemplo, a partir del 2016, 2017 ya empecé a firmar todo de forma digital, más allá de que el papel se conservaba. Entonces me fue más fácil la transición, pero de todas maneras siempre tengo la sensación de que me falta, que queda algo pendiente o que me falta hacer algo, pero es porque uno tantos años se acostumbró a un ritmo de trabajo, a una dinámica de trabajo, que ahora realmente solamente ver la causa en forma digital es como que a veces nos falta alguna cosita más. Tal es así que yo a veces cuando tomo las audiencias, que ahora lo hacemos por el sistema de Teams, tengo que traer el expediente, aunque es lo mismo que es lo que tengo en forma digital, pero yo estoy tranquila si el día que tengo que tomar la audiencia preliminar, tengo el expediente conmigo. Lo mismo para dictar sentencia. Hay expedientes que tranquilamente se podrían dictar sentencia mirando la máquina, porque hay muchos expedientes que están digitalizados. Pero por cualquier cosa, por las dudas, siempre es bueno tener el expediente digital, y de ahí, como comentó Sandra hace un ratito, cuando apelan la sentencia, mandamos el expediente en papel a la Cámara, aunque en algunos casos está totalmente digitalizado. Ojo que no en todos los juzgados pasa así. Hay juzgados que están más avanzados y otros menos avanzados. En realidad, yo lo que veo es que esa transición paulatina, a partir de marzo de 2017, se transformó en no hay vuelta atrás. Es decir, de ahora en más vamos a vivir en la etapa de la digitalización. La despapelización que comenzó en el año 2003 con la ley 25506, y que la Corte, a raíz de todas esas normativas que fue dictando, fueron todas tendientes a la despapelización. Primero empezamos con la comunicación con el banco, luego con las comunicaciones oficinas del Poder Judicial, luego agregamos el colegio de escribanos, registro de juicios universales, agregamos el registro de la propiedad automotor, que los informes los hacemos vía digital. Después, en cuanto al proceso, se sumó la subasta electrónica, la videoregistración de audiencias. Todo eso hizo que paulatinamente sumáramos etapas del proceso digitalizadas, tendientes ahora a obtener el proceso totalmente digital. Obviamente seguimos en una etapa de transición en cuanto a que necesitamos el reordenamiento al que hizo referencia el doctor Flamini, sin duda. Es un sinfín de normas que si las tenemos que enseñar, como él lo planteó como profesor de Derecho Procesal, si realmente un alumno se vuelve loco. Pero es tarea en especial, no solamente de los profesores digamos, de la materia en sí, sino de las prácticas, a la que yo me dedico hace mucho tiempo, en readecuar la forma de enseñar. Ya no enseñamos más cómo se hace un escrito solamente, sino enseñamos cómo se accede al sistema, cómo se trabaja una audiencia, cómo se participa en una mediación, en una audiencia preliminar y en una vista de causa. Y lo hacemos, por ejemplo, nosotros hemos hecho ahora este año que tuvimos que readecuar nuestra tarea a distancia, lo hicimos vía Zoom, y el ejemplo de la mediación, hicimos una mediación por Zoom, pedimos que mediadores observen a los chicos, le hagan una devolución, y así hay una retroalimentación. En cuanto a la vista de causa, también vamos a hacer lo mismo, e incluso tenemos proyectado para para octubre, no septiembre, fin de octubre, hacer ya una tarea interfacultades, que antes era más difícil. Hoy en día, con todos los medios electrónicos, podemos ejercitar el proceso y en colaboración con distintas facultades. Con la Facultad de San Isidro vamos a hacer un intercambio donde una parte va por la actora, otra parte va por la demandada,
y así se van ayornando a las nuevas tecnologías los alumnos también. Estamos formando abogados que van a trabajar en el ámbito digital, así que tenemos que darle las herramientas necesarias. Y también han visto, porque ahora grabamos por TIN las audiencias preliminares con el ok de las partes, han visto también audiencias preliminares y también han practicado sobre ellas. Por ende, creo que tenemos que no solamente ayornar la normativa que generó el COVID y las anteriores, sino también readecuar la forma de enseñanza de los futuros abogados. Con relación a las notificaciones, que eso es lo que tocó Sandra, hizo referencia, dijo, estamos viendo la forma de activar los procesos que están en curso, porque realmente sí vemos que se viene un sinfín de, cuando se abra todo esto, se viene un sinfín de complicaciones, vamos a tener muchísimos incumplimientos contractuales, como dijo el doctor. Yo les comento que tengo unas cuantas quiebras que ya se han iniciado e incluso las hemos activado tranquilamente. Sorteamos los peritos vía Team para que sea público y después las verificaciones las hacen vía mail. Se han activado los traslados de demanda por carta documento. En mi caso, sé que otros juzgados, por ejemplo el Juzgado Civil y Comercial número 1, tiene la implementación del oficial de justicia ad hoc, no todos los juzgados lo hacen, y tiene también un tutorial para que el abogado que realice esa función sepa cómo debe cumplir esa función. Una cosa, hablando de tutorial, una de las cosas que han hecho muchos juzgados es tener cuenta en Instagram, y ahí comentan muchas noticias y a su vez aportan estos tutoriales, ya sea desde hacer un oficio con código QR hasta justamente cómo se debe hacer una notificación con un oficial de justicia ad hoc. En fin, vamos a tener que ir ayornando la normativa, pero en principio creo que con lo que tenemos podemos cumplir. Y de hecho lo estamos cumpliendo. Si ustedes entran a la página de la Corte van a ver todas las resoluciones que se dictaron durante todo este tiempo. La red de jueces de la provincia de Buenos Aires, que comentó Sandra, que fue, si bien fue formada o nos comenzamos a juntar el año pasado, fue formada durante la pandemia y tiene una función primordial, que es la de hacer conocer que los jueces de toda la provincia de Buenos Aires estamos y estuvimos trabajando, y trabajamos mucho. En realidad el promedio de sentencias que se saca a veces es más que las sentencias que se sacaban cuando estábamos trabajando en forma física, y muchas veces con menos personal, porque hay personal que es de alto riesgo y que no está trabajando. Además tenemos otra desventaja, que tenemos la oficina de mandamientos y notificaciones que solamente hace urgencias. Y eso es un gran problema. También tenemos que la oficina de intendencia no nos brinda la colaboración de correo, entonces nos vemos a veces llevando expedientes. Yo, por ejemplo, ya llevé un expediente a una calígrafo para que hice una pericia, llevamos expedientes al fiscal, porque el fiscal solamente recibe en forma electrónica, pero a veces hay expedientes de 7 cuerpos, como me pasó esta semana, que no los recibía de otra manera que no fuera en forma física. Y eso lo tiene que hacer el personal del juzgado, con todos los riesgos que conlleva. Pero bueno, es porque hay algunas oficinas de la Corte no está funcionando totalmente. Bueno, pero no los quiero, no quiero comentarles las desventajas, los problemas cotidianos, que eso los vamos a tener que ir solucionando con el tiempo. Estamos abiertos a las preguntas que quieran hacer. Y agradezco la colaboración. Gracias, doctora Clark. Un segundo más. Perdón. No, quería agradecer la invitación y también agradecer también la conexión, porque la doctora Guillermina Di Luca y la doctora Fernanda Nil fueron quienes
a través de ellas recibí la invitación para participar en las jornadas. Entonces no quería dejar de mencionarlas, que son colaboradoras de nuestro grupo. Sí, doctora, les agradezco muchísimo la participación. Bueno, yo estuve tomando varias notas, varios apuntes. Tenemos ahí un pedido de palabra que ya lo quería habilitar. Hay 3 o 4, en el discurso hay 3 o 4 puntos comunes que quisiera rescatar en primer lugar. De alguna manera es claro esto que estamos viendo del proceso de transición. Y como todo proceso de transición, son los más sufridos, ¿no? Los que más trabajo plantean. Siempre un proceso de transición tiene esto, ¿no? Algo que se va, que tarda en irse, sea la práctica, sea el soporte, sea lo que sea, y algo que va a venir, ¿no? Y en ese sentido, incluso las acordadas han visto eso en estas ciertas distinciones, expediente mixto, expediente completamente electrónico. Y bueno, creo que este proceso va a ser largo porque muchas veces los procesos son muy largos. Otra cuestión que también siempre lo ponemos de sobresalto es que en los últimos cambios que ha habido en el proceso judicial, en el proceso general, han afectado. A ver si se me escucha mal. Si no te mueves, se escucha bien. Ok. Decía, tanto la oralidad como la digitalización, y eso no nos cansamos de decirlo, afectan o rompen 2 paradigmas claves del proceso. La escritura, ¿no? Lo escriturario pasa a ser oral, ¿no? En gran medida. Entonces, eso en la transformación del proceso es muy fuerte y cambia las instituciones procesales en gran medida. Hay que ver cómo. Y la otra es justamente el soporte, ¿no? El soporte en el que se transmite la comunicación, ¿no? El papel a lo electrónico, a los bits, ¿no? Eso es otra de las cuestiones que me parece, y por eso es claro todo ciertos problemas que se presentan, ¿no? Y finalmente, y por ahí para cerrar y ya habilitar la palabra, todos los casos, y por eso me enorgullece el panel, que todos son docentes en alguna una función, y justamente creo que ahí hay un punto importante, y que es este proceso de generar capacitaciones y generar herramientas en los operadores, sean del lado que sea, para poder adecuarse, para poder instrumentar los mecanismos para resolver los problemas y abrir a la creatividad que esto se presenta y que, como lo han marcado claramente, la creatividad para resolver las cuestiones han sido muchas. Tengo el pedido de la palabra del doctor Martínez, hablando de docentes. Tengo el orgullo de haber sido estudiante de las prácticas del doctor Sebastián Martínez en su momento. Doctor, ¿está por ahí? ¿Se me escucha ahí? Oh, Dios. Sí. Sí, se escucha. Bueno, gracias, José. No, lo mío, algunas reflexiones. Primero, tengo que guardar algún cuidado porque yo soy funcionario de la Corte. Tengo un montón de cosas para decir. Pero lo primero que tendría que decir es que tenemos que parar la pelota y hacer algunas distinciones que me parece que son importantes. Estamos en un contexto que no es un contexto de normalidad. La transición que sigue es la transición que sigue hacia la nueva normalidad. ¿Está? Como dijo Fabiana Coradi, o se dice muy asiduamente, y lo escucho todo el tiempo, esto vino para quedarse. Yo no estoy tan seguro que todo vino para quedarse.
me parece que están confluyendo varias tensiones. En primer lugar, tendríamos que tratar de cindir o de aislar el proceso de despapelización que veníamos transitando de este contexto de la pandemia. Antes de marzo y desde un tiempo largo hacia atrás, venimos en el proceso de despapelización, ¿sí? Si queremos ponerlo como opuesto a lo digital. Entonces, antes intentábamos evitar el papel. Con la pandemia lo que estamos tratando de hacer es no solamente evitar el papel, sino evitar el contacto de personas, ¿sí? Eso no es un contexto de normalidad. Lo que sigue, algunos dicen cuando venga o cuando llegue la vacuna, es volver a algo mucho más parecido a marzo, ¿sí? Lo que sigue no es lo telemático, lo digital como único camino. Cuando digo que se ponen en tensión muchos intereses y muchas cuestiones, me refiero a cuestiones o a temas que no podemos soslayar. Una cuestión que creo que es imprescindible hacer cuando se analiza el Poder Judicial es distinguir los fueros, distinguir las regiones, distinguir los lugares. Hay que hacerse cargo, sobre todo en los fueros de familia, en los fueros de paz, que nuestros principales clientes son clientes vulnerables. ¿Estamos? Entonces, ojo con la digitalización a ultranza, porque la brecha tecnológica puede agrandar las diferencias. En eso me parece que es crucial el rol del abogado, el abogado como intermediario, el abogado como el que asegura o acorta la brecha digital entre el órgano, el Estado y las personas o las partes en sentido material. Otra tensión importante que se está dando es entre el uso de los medios telemáticos y la famosa oralidad. Ustedes piensen que venimos de un sistema de la mano del programa de la Justicia 2020 de generalización de la oralidad, y ahora estamos en la contingencia actual tomando audiencias Teams, ¿sí? Tomar audiencias no es oralidad, a mi juicio. Cuando repasamos los conceptos de la facultad, la oralidad tiene como virtud esencial lo que es la inmediatez, es el contacto del juez con las partes y con el material probatorio a través de todos los sentidos, ¿sí? Una audiencia Teams no recrea por completo esa posibilidad, con lo cual me parece que lo que tenemos que hacer es parar la pelota y ponernos a pensar qué de todo esto nos va a quedar para el futuro. Me parece que hay una confusión muy grande entre el proceso de digitalización y el uso de las herramientas tecnológicas. La Corte, en la resolución número 10, por las contingencias actuales y con la finalidad de evitar, en la lógica o del aislamiento social o del distanciamiento social, el encuentro de personas, léase actos jurídicos presenciales, hizo una habilitación general muy laxa a los jueces para usar herramientas tecnológicas. Yo insisto, no sé si todo eso vino para quedarse, y no sé si es bueno que todo eso venga para quedarse y a sustituir el sistema anterior. Me parece que vamos a tener que buscar el quicio, y no lo vamos a encontrar rápido, eso estoy seguro. Se aceleraron los tiempos para muchas cosas, pero me parece que es inconveniente tomar decisiones apresuradas. Y una cosa que rescato de lo que dijo el doctor de la Loza, no nos olvidemos nunca de los contenidos, ¿sí? Estos son todos medios para determinados fines. Y otra cosa que rescato, esta vez de la mano de Sandra Gral, pensemos el proceso como un lugar de encuentro, como un lugar de discusión democrática. Eso solo, nada más. Gracias, doctor Martínez. Sí, muy apropiada la distinción y este momento. Nueva normalidad, a veces es preferible, por lo menos estamos en una nueva cotidianeidad, ¿no? Esto no es normal. Y sí, claramente vamos a, me parece que es importante esto, qué es lo que se queda, qué es lo que no sirve al proceso, qué es lo que
nos permite apropiarnos de una manera adecuada para los fines que tenemos y qué es lo que no. Y claramente este aspecto de los distintos fueros, las brechas digitales, las regionalizaciones son muy impactantes en el acceso a la justicia en general. No sé si hay algún otro comentario, algún aporte, alguna intervención. Está abierto el micrófono. Bien. Bueno, entonces, sin más, y cumpliendo un poco con los tiempos que habíamos prometido para cumplir esta tarea, tenemos muchas cuestiones para trabajar. Les quería agradecer profundamente la participación. Con el equipo nos hemos quedado con un montón de cuestiones que fueron surgiendo y fueron presentándose. Puntos de encuentro, puntos de disenso y fundamentalmente puntos para abrir y para profundizar en el conocimiento de las tecnologías, en el conocimiento de los modos en que el proceso se va a ir formando, este nuevo proceso al que vamos, en el que estamos y al que iremos seguramente, siempre cuidando los principios fundamentales del acceso a la justicia, de la convivencia democrática y sobre todo la seguridad jurídica. Así que, bueno, sin más, fundamentalmente les quería agradecer a todos y todas la participación, al Instituto de Cultura Jurídica, a la Secretaría de Extensión por el espacio, en particular a todos y a todas quienes nos estuvieron dando una mano para la organización de esta actividad. Así que, bueno, muchísimas gracias, Celeste, que te veo por ahí. Gracias, doctora Garal, doctora Coradi, por su tiempo. Doctor de la Loza y doctor Flamini, ahora sí puedo ir a la facu tranquilo. Bueno, Celeste, todo tuyo. Por mi parte, nos estamos comunicando próximamente. Muy bien, muchas gracias a todos y a todas.